Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Juego Interno, un episodio más de nuestro podcast desde Atempo. Soy Carlos y este espacio que dedicamos a compartir con ustedes, donde nos gusta compartir las experiencias, los aprendizajes de lo que significa rendir, crecer y cuidarse desde adentro. Albert, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Contento de estar uno más aquí con un gran invitado hoy. Tío, ya veremos, nos Sí, aportará sí. bastante. Y nada, intentar, como decías tú, aportar a la gente, llegar a través de la psicología deportiva y la salud mental, llegar a gente que les sirva, que les sea útil o como mínimo que les entretenga un poquito. Claro, yo creo que hemos hablado a lo largo de este tiempo precisamente de esa importancia de nuestro bienestar, de nuestra salud mental y cómo hacemos para estas dos pasiones que tenemos de la psicología deportiva, el deporte, y qué más que hacerlo con la gente que comparte con nosotros en los programas. Y pues hoy tenemos un invitado muy especial, sí, la verdad es que ha sido muy ilusionante lo que hemos venido haciendo también a lo largo del tiempo y nuevamente genera mucha ilusión tener con nosotros a un jugador de hockey hierba, voy a decirlo así, profesional, del Athletic, sí, capitán del Athletic, sí, no, capitán del Athletic, sí, eh, y mucho liderazgo, exigencia, un tipo de alto nivel, de los que nos gusta Ujú. entrevistar también porque sabemos que nos aportan mucho y, y ese sentimiento de equipo que lleva también y que estamos muy contentos de tenerte aquí. Él es Pepe Cuni. Correcto. No sé si antes de decir el nombre ya la gente habría sabido Seguro quién era. lo tenía Ah, a la vista. Pero sí, Pepe es un grande. Yo hace poquito que lo conozco, un año, porque empecé a trabajar con Atleti y tuve la suerte de compartir con él. Y creo que podemos sacar muchas cosas. Una de ellas, tú hablas de liderazgo. Hemos hablado mucho de liderazgo en este programa. Él tiene un liderazgo, como todos, suyo Claro. y concreto. Y creo que nos puede sumar. Bienvenido, Pepe. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Vale, sí. No, no, a ti también por haber aceptado el reto, porque para nosotros ha sido un desafío todo este tiempo ir encontrando la manera de generar este espacio y compartir, así que al contrario, agradecidos. Pepe, para quienes aún no te conocen, ¿cómo te definirías hoy? ¿Quién es el Pepe de hoy? Tal vez como para que nos empieces a contar un poco más de ti. Pues mira, Pepe es un chico de 24 años que debo llevar ya 20 años en el mundo del hockey. Y no solo yo, tengo toda mi familia, que no sé si ya entraremos en algún momento. Mi familia está dividida en dos clubes que chocan mucho en Tarrasa. Am, Estoy terminando los estudios. Bueno, llevo ya también toda mi vida jugando en el Athletic. Desde que cogí un palo he sabido que ha sido o que sería mi deporte y desde entonces pues le he dedicado gran parte de mi tiempo. Soy una persona, considero que con gente que no conozco mucho soy un poco más introvertido, un poco más tímido, pero que con los míos o con gente que tengo mucha confianza sí que sale más mi personalidad. Jugador de selección española también. También Sí. Juegos Olímpicos. Sí, el París verano pasado, 2024. Esperemos que Los Ángeles 2028 también. esperemos. ¿No? Europeos, mundiales. Bien. Am, Ahora, ya para meter, hablabas de timidez con los que no conoces, pero ¿cómo es Pepe cuando lidera? ¿Qué tipo de liderazgo tiene Pepe y en qué te sirve a ti? Porque no todos los liderazgos son iguales, pero... Sí, yo creo que tengo un liderazgo, no sabría cómo decírtelo con una palabra, pero considero que mi tipo de liderazgo es intentando ser ejemplar en las cosas que hacemos o que tiene que hacer a un deportista profesional, ya sea dentro y fuera del campo. Me gusta ser un líder que sea cercano, que tenga la sensación de que si un jugador, staff o quien sea tiene algún problema, puede venir a mí y abrirse tranquilamente. Y también soy un líder que considero muy importante también el refuerzo positivo, que también creo que una de las cosas que me faltan es, no sé El si, sí, contrapunto, un ¿no? poco más Vale, de, bueno, mano dura o no sé cómo decirle. El vale. contrapunto, o sea, el equilibrio.
Ya entrarás después con el guión preparado, pero aprovechando esto porque estoy de acuerdo con él, he compartido con él un año, tío cercano, un tío con el que se puede hablar, se puede bromear, que siempre está para ayudar y para sumar, con un liderazgo de ejemplo top, porque es verdad, estás siempre primero, te vas el último, haces todo lo que hay que hacer y un poco más y arrastras, pero sí que es verdad que eres muy cercano y la gente te ve así y eso es muy bueno a la hora de Claro. liderar. Decíamos, ¿no? Hay distintos tipos, ¿no? De liderazgo y tú eres un líder que la gente se siente identificada, ¿no? Eres empático, la gente se acerca a ti. Pues cuando estás en alto rendimiento necesitamos el otro lado. Y eso, ¿cómo lo equilibras? ¿A ti te falta más? ¿Qué verías? ¿En qué echas de menos el otro lado? ¿O en qué te perjudica el no tener a lo mejor ese contrapunto y ser como eres tú, que obviamente es muy bueno, ¿eh? Pero Sí, y yo creo que o sea, en alguno de los momentos, bueno, no momentos o situaciones que veo que ese lado me perjudica más, es tener un tipo de autoridad que no sea... Yo considero que con mi tipo de liderazgo es más que la gente me sigue, pero me falta este punto de autoridad en algunos momentos que toca, ¿vale? Entonces, creo que también el hecho de yo ser tan cercano a los jugadores, a quien sea, hay veces que, no sé, me sabe mal levantar la voz, a decir cuatro cosas un poco mal dichas, que en ese momento tocarían, pero que al tenerlos o al sentirlos tan cercanos, pues me puedo pensar que en vez de ayudarles les voy a perjudicar. Entonces ahí es donde peco de no utilizar esta faceta de ser un poco más duro, que es necesario para hacer mejorar el equipo, para hacer mejorar el jugador, subir su rendimiento, pero que yo hay veces que me sentiría un poco incómodo debido a la relación que considero que tengo con ellos. pero Vale. ¿crees que la gente que ya te sigue y que ya ha comprado tu discurso y que ya sé cómo es, no le ayudaría a veces recibir ese toque de Sí, no, no, Pepe? o sea, A lo mejor no se lo esperaría en la primera, ¿no? exacto, Es más un tema de incomodidad tuya, ¿no? sí. Pero O sea, yo algo que también quiero, bueno, empezar a trabajar y a practicar, porque, o sea, si de mi tipo de liderazgo no me sale de primera, es algo que voy a tener que entrenarlo. Pero sí, sí, o sea, creo que es algo que para yo ser mejor líder y para ayudar más al equipo, pues que tengo que empezar a hacerlo. Y que esta parte que me incomoda, pues decirle estas cuatro cosas o intentar o pegar ese grito que no es un grito negativo, pero es un grito de un toque de atención, pues que ayudaría a todo el mundo. Vale, y buen inicio, ¿eh? sí, sí, 8 minutos, sacamos los tres de presentación ya y está. ya nos hemos comido. Bueno, eran nosotros. Pues mira, yo creo que me gusta esta parte de cómo vas haciendo esa gestión de liderazgo y tal vez me iría un poco más para atrás para ir viendo también cómo llegas a esto también, ¿verdad? Porque yo siempre lo he dicho, o sea, al final el liderazgo es algo que también uno aprende, es un rol que vas asumiendo según lo que te toca y entonces acá... La pregunta sería tal vez como que nos contaras un poco también tu historia en ese proceso de llegar hasta donde estás ahora, en cómo te fuiste desarrollando, porque hablábamos también de exigencia, o sea, que eres un tipo que se exige y que está buscando, o sea, no por nada llegaste a selección, no por nada estás donde estás. ¿Cómo ha sido tu camino en el deporte? Pues mira, como ya os he dicho, empecé a los 4 años o Claro, así. Empecé que en categorías inferiores, bueno, técnicamente era bueno, era muy rápido y estaba, bueno, o sea, en los equipos, siempre en los primeros equipos, era un jugador importante y bueno, ahí también eres pequeño, tampoco eres tan consciente de todo, pero que ahí ya tenía un rol más destacado en el equipo. También, bueno, desde pequeño eso que con el equipo me llevo bien, me gusta hacer cosas con el equipo, pasar tiempo con ellos. Creo que aquí también ya empieza un poco esta parte mía que le gusta ser cercano a todos y que luego puede derivar pues a ser que sea más fácil que la gente me siga o que me escuche.
Y sí que hubo un momento que una de estas cualidades que me hacía resaltar a, de los rivales, bueno, de la resta de jugadores, que era la velocidad, en parte el físico, pues vi cómo la gente empezaba a crecer, Se iguala, ¿eh? todos, Claro, yo me quedaba pequeñito y pasé 2, 3 añitos en infantiles, sobre todo los 2 años, y en cadetes, que me veía que físicamente no llegaba, que esa superioridad que tenía antes, pues ya no la tenía, que la técnica que antes me servía, ahora ya no me servía para competir contra su físico además. O sea, que estaba en un momento que poca confianza, poco, poca importancia en un equipo, cogí roles más secundarios, tuve también algún año de estar en el primer equipo, pero bueno, estar más tiempo sentado que no en el campo y eso me costó bastante, la verdad, porque venía de esa parte claro. bueno, de ser, de destacar más a estar sentado siempre. Y luego cuando empecé a hacer un poco el cambio físico, he tenido la suerte que tengo un hermano que también ha sido muy trabajador, muy exigente y, y lo seguí un poco, todo con el tema de trabajar mi físico, ya sea gimnasio, alimentación, el físico también de correr más, de ser más rápido y le seguí y o sea, de la mano con que empecé a crecer, pues empecé a recuperar mi confianza en mi juego, en mi físico, veía que volvía a estar bien y poder competir contra los Claro, demás. Y luego ya llegué a una etapa en los juveniles que estaba muy bien, muy confiado en mi juego, en mi físico, muy cómodo dentro de los equipos. Y ahí creo que llegué en uno de mis picos de trayectoria de deportista. Luego pasé a División de Honor y ahí es cuando llegó mi otra etapa difícil, que es cuando encadené 2 años seguidos a 5 o 6 lesiones del isquio muscular. Y ahí sí que se fueron 2 años muy difíciles, pero sobre todo fue difícil porque ya no es la recuperación, ya es tener que, bueno, el hecho de que vas al club, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿cómo va la recuperación? Bien. Sabes que te quedan muchos meses, la gente siempre te pregunta lo mismo, tú hay un momento que ya, bueno, No, que no sabes qué decir, sí, claro que que estás ya no siempre, tienes harto. exacto, respuesta. que ya tienes ganas de jugar y cuando llegó el momento de jugar, volví a encontrarme con el mismo problema de infantiles, de no confiar en mi físico Claro, porque que si corría un poco más ya me dolía esto, o no sprintaba porque pensaba que tal, o al notar cualquier cosa ya me frenaba un claro, poco. Y esto fue un proceso de año y medio largo de ir conociendo mi cuerpo, qué puedo, qué no puedo, que si noto esto no pasa nada o que es mejor frenar un poco. Y hasta que volví bueno, a confiar en mi cuerpo, a estar seguro, a también darle valor a todo lo que he hecho para poder confiar en mi claro. cuerpo y volver a estar bueno, al nivel que estoy ahora, que, bueno, estoy plenamente confiado en mis cualidades físicas, técnicas y bueno, ahora creo que estoy en un buen momento. Y que hay muchas cositas. Es que nos Sí, has dado mucho Sí. has tomado ahora. notas. Sí, sí, he Pero tratado, pero yo por mentales. respeto, porque Sí, le tengo no, tenéis que cortarme, tenéis le que tengo un cortarme. aprecio. Dejaba que hablara, digo, Carlos estará tomando notas, sé No, que no, no, pero mira, pero ha dicho genial, o un montón de sea, cosas. Yo y quiero meter algunas, empieza tú. la primera es innegable que hay talento, ¿sí? Porque, a ver, o sea, tu velocidad, o sea, esa primera fase, digamos, la enmarcaría yo Sí, en esa fase de talento, donde empiezas a explotar y te das cuenta que tienes todas las cualidades. El global es todo tu proceso, que me parece maravilloso, porque luego empiezas a ver que pues el talento llegó como hasta donde podía llegar, pero hmm, los demás hacen ese cambio físico, sobre todo, que hacia eso hablabas, ¿verdad? Y te enfrentas a darte cuenta dónde estás
Y es un proceso de humildad también reconocer que te toca quedarte sentado, pero al mismo tiempo, a ver, digo sentado en la Sí, banca sí, porque sí, no no, juegas, pero fue así, pero fue es así. de decir, bueno, estoy acá, pero ¿qué voy a hacer y cómo me voy a mover? Bueno, hay trabajo que hacer, cómo te ves hacia tu hermano y dices, bueno, trabajemos y luego vuelves a este punto donde luego otra vez Sí, lesión. Y lo que decía, o sea, no es una lesión, son una, dos, tres, cinco, seis sí. lesiones en un periodo muy corto donde empiezas a trabajarlo y volver a recuperar la confianza que quienes hemos estado lesionados, que aquí los tres hemos pasado por lesiones deportivas y sabemos lo difícil que Te es. aparecen todas las dudas. Exacto, volver a confiar en ti, en tus capacidades, en lo que puedes hacer, sobre todo con la memoria que tienes de cómo era Sí, ese sí. antes. Por ahí las notas que pude tomar Vale, realmente. yo a mí me ha gustado, ¿eh? Aparte, decía, hace poco que lo conozco, no sabía tanta historia y me gusta. Primero lo escuchaba y pensaba, ¿cuánta gente del mundo del deporte, cuántos chavales de 10 años, 12, 16, 25, cuántos deportistas escuchan a Pepe y dirían, joder, es que he vivido algo así? O Claro. sea, el ser bueno, porque el físico, esto lo vemos mucho y en el fútbol, por ejemplo, se ve Sí, sí. muchísimo. El fútbol cuando tienes 8, 9, 10, 11 años, chutas fuerte, hueles rápido, hueles grande, Ya pero estás por después el encima. físico se iguala. Y llega, a ti te coge un infantil, pero llegas a una etapa senior, primeros equipos, Sí. y ahí todo el mundo tiene un mínimo, hay un mínimo de físico. Entonces, si tú no lo has trabajado, olvídate. Entonces, hay un momento ahí que el físico ya no te sirve, ¿no? Am, ese es el primer punto. ¿Qué gestión hubo ahí? Entiendo que eras más pequeño todavía. ¿Qué gestión, qué te ayudó, tuyo personal, tu entorno? Incluso si hubo algo que tú crees que te podría haber perjudicado, decir, hostia, si esta gente que en ese momento tenía a mi lado hubiera seguido haciendo lo que hacía, no sé, ¿qué? O a lo mejor el que anteriormente a eso lo jugaras todo porque eras te comillas, el niño maravilla, no lo has dicho tú, ¿eh? No lo pongo en tu boca, pero... y ahora de golpe, esos contrastes pasan mucho, pasan en Sí, la vida, sí. pasan en el deporte. Esa es la primera etapa, esa primera frustración de, vale, y ya a lo mejor no sé si sirvo tanto. Ese primer punto, ¿qué? Yo creo que, o sea, he tenido mucha suerte con mi familia porque cuando era más pequeño, un poco lo que has dicho tú, sí que recibía bastantes elogios y desde en casa nunca he tenido la suerte de no tener unos padres bueno, de mantenerme siempre tranquilo, los pies a tierra y no, es que eres el mejor, es que no sé qué, es que no sé. Entonces yo creo que al tener eso, cuando me llegué en ese momento, sí que fue un cambio muy rápido para mí personalmente, pero sí que en casa no venía de un momento que todo era, eres el mejor. Mm. Entonces ahí también pues mi padre, a mi madre, viendo a mi hermano también, pues me ayudaron bueno, ahora es esto lo que hay, pues tienes que trabajar otras cosas, ya llegará tu momento de crecer y de poder estar a este nivel físico de los demás, pero tú ahora tienes que ser consciente de lo que tienes Tus limitaciones, la situación actual. Exacto. y aceptar la Claro, pero situación ese actual. ya llegará, puede ser un año, 2 años o no. Sí, Pero a sí, veces nos pasa en el trabajo, ¿eh? Claro. Una oportunidad profesional ya llegará. Y la gente a día de hoy no tiene paciencia o no tiene la visión de. Claro, tú en ese momento que venías de todo lo que contabas, pasas a nada, ¿no? Por dibujarlo así gráficamente, ¿no? De todo a nada. ¿Tú te creías ya me llegará, ya creceré, ya volveré a tener eso? sí. Yo creo que en estos, o sea, lo ligo un poco con la otra etapa que he tenido más difícil. am, o sea, me ha salido bien, pero creo que yo también he sido a veces un poco demasiado paciente. De ¿Vale? creerme este ya Ujú. llegará, y bueno, ahora esta es mi situación, bueno, ya creceré, ya creceré. Sí que es verdad que cuando veo que estoy haciendo este cambio físico, veo que bueno, empiezo a ser más alto, estoy cambiando y lo sumo con trabajo físico, con alimentación, pues que al final es paciencia, pero que yo al final estoy, bueno, la estoy ayudando. Pero sí que es verdad que
en estos aspectos sí que te diría que yo he sido más paciente de lo que a veces pues hay gente que es lo que has dicho, que sería no, lo quiero ya, lo quiero ya. ¿Y Y yo, te ha ayudado? sí, ¿Te ha me ha servido? ayudado. Es que es un equilibrio difícil, porque o sea, un ejemplo que te pondría fácil para entenderlo es el que has puesto del trabajo, de, no, ya tendrás un ascenso, ya llegará, Mm, ya llegará. Pues si tú al final siempre estás paciente, puede pasar mucho tiempo y si tú, Y puede ser que no y llegue. puede ser claro, que no llegue, y si tú también tomas un poco de iniciativa, de... Ahí está el equilibrio, vale. ¿no? Exacto. Y después Entonces, el entorno. Tú decías, había un momento, ¿no? En la segunda etapa, como has dicho que te cortemos, lo te voy sí, cortando, sí, sí, ¿eh? córtame, por favor. Claro, todos hemos estado lesionados. Yo he tenido 5 lesiones graves de quirófano y había una época que no iba al club porque no quería que la gente me preguntara, porque ¿qué le dices? Bien. Sí, lo de ¿Por qué siempre. no quieres Sí, darle explicaciones? Porque tu cabeza está cada día torturándote. Entonces, vale, no, me hablas de la paciencia y tal, pero no es fácil gestionar todo esto y hay que verlo, pero hay que confiar también en el proceso y entender que sí, muy bien, soy paciente, pero Pero, llegará, pero tú lo que decías, a lo mejor soy paciente y no llega. O a lo mejor necesito algo proactividad. Es que al final tampoco lo vas a saber nunca, ¿no? Pero Pepe es un tío más paciente, ¿no? sí, Pero ¿te hubieras pedido algo distinto en ese momento? O sea, ¿hubieras querido que Pepe fuera distinto en algunas cosas? sí, más sobre todo en la segunda etapa, porque en esta primera etapa Es muy pequeño. soy claro. muy pequeño y también el cambio físico es algo que Biológico. sí, que No lo Sí, sí. no podemos. puedo controlarlo. Pero sí que en esta segunda ah, creo que o sea, busqué muchas maneras de confiar en mi cuerpo, de recuperarme bien, que las fui buscando paso a paso, nutrición, psicólogos, para volver también el tema mental, porque al final había un momento que yo tenía pruebas médicas y me decían, no, tú tranquilo que Estás bien. estás bien. Claro. Y tú veías Pero yo voy al Y te- campo y no estás bien. Seguro. un par de sprints y no me veo bien. Entonces, sí que intenté buscar pues soluciones o plus que me ayudaran, pero creo que en muchos aspectos sí que he sido más paciente Claro. de volver a coger más importancia dentro del equipo, de volver a ser un jugador que en momentos pues más difíciles o más importantes pues que tenga que salir, tenga que ayudar, tenga que empujar al equipo, y creo que esto sí que por buena suerte me ha ido llegando, pero que creo que esta paciencia lo que me perjudica es que hay cosas que podrían haber llegado antes que, bueno, pues que Claro. espero a que lleguen. Pero tal vez a mí lo que me gustaría, porque, y puede que sea solo yo el que lo perciba así, ¿verdad? Y tal vez no, no lo es. eh, pues la paciencia también tiene su virtud, ¿sí? Y siento que estás más como nos lo explicas, es como que quisieras como que faltara un poquito esa iniciativa y tal. Pero visto desde esa parte más virtuosa de la paciencia, ¿cuál es la parte positiva que le ves a esa paciencia que has tenido o a la que sigues teniendo? Como para tener el contraste de, bueno, esta iniciativa más, la paciencia me ha servido para esto, pero también, Sí, o sea, te diría que es claramente que como, o sea, yo soy paciente, yo también soy muy organizado, entonces en mi pues, cabeza también me hago mis timings. vale, Y al ser paciente y cumplir o tener en mente o seguir el plan que tenía, pues digamos que me siento más claro. confiado. Te permite cumplir el Es proceso. exacto. Sí, Que igual sí que hay veces que pues en mi familia o me han dicho, hostia, es que yo creo que puedes más. Y yo les he dicho, bueno, o sea, estoy yendo a mi ritmo, o sea, me veo mejor, pero aún me falta esto. Y igual, bueno, igual, probablemente ellas tenían razón de que podría haber empujado un poquito más en ese momento, pero también creo que al seguir mis timings, sí, sí. pues que he llegado en el momento y bien. Y Eso da seguridad, claro, perdón, da Sí, estabilidad.
Pero, ¿qué contrapunto? Si habláramos de zona de confort, ¿tú Sí, crees que sí. has estado o en la mayoría de tu tiempo en tu zona de confort? ¿O tú lo vives como soy paciente y tal, pero eso no significa que estés siempre en lo fácil? Y Sí. yo te agregaría ahí que también va amarrado a eso, es si te arrepientes de algo hasta ahora. O sea, te diría que, o sea, justo donde he llegado ahora, no me arrepiento de nada porque además o sea, una de las cosas de la zona de confort ligado a esto es que cada vez más intento salir de esa zona porque, como os he dicho, que soy un poco más introvertido, más tímido, am, intento pues salir y sería el ejemplo de, ¿quieres un ascenso? Pues habla con tu jefe, dile que crees o que vas a dedicar más horas o que lo que sea, pero tener ese salir de tu zona, tener una conversación que a priori puede ser pues incómoda dependiendo del resultado, no sabes lo que te va a decir, no sabes cómo puede seguir, o sea, entonces no me arrepiento porque viendo todo lo que he hecho, también veo en qué puntos pues podría haber salido de esa zona de confort un poco antes. O no solo un poco antes, sino que un poco más. Y que el resultado yo creo que hubiera sido muy parecido, incluso un poco antes, o también esta timidez que tengo en algunas situaciones, pues que, bueno, habría mejorado un poco ya. Vale. Tal vez, y para irnos moviendo un poquito a los elementos puramente de la psicología, ¿cómo ves tú esa parte en cuanto a tu proceso de lo que la psicología deportiva te aportaba o debe aportar en situaciones similares? A mí en la lesión me ayudó muchísimo porque me ayudó sobre todo porque, bueno, cuando la utilicé no solo fue por la lesión, fue un poco todo porque más que por la lesión era por un tema de confianza. Y la confianza era en la parte física y también en la parte técnica, porque al final, bueno, era la confianza en mi juego. Y Ent- esto es totalmente, o sea, afecta totalmente la confianza mental. O sea, sí, sí, tú, exacto. O sea, cómo te ves tú como jugador, tus capacidades, tus posibilidades. y me ayudó mucho, sobre todo también, a, como o sea, a mí lo que me perjudica más es cuando tengo un error y si le estoy dando vueltas a ese error. Y el partido va pasando o el entreno va pasando y yo sigo con eso, sigo con eso. Entonces lo que trabajé mucho en ese momento era darme cuenta de ese error, dedicarle, bueno, 3 4 segundos a analizarlo o qué podría haber hecho distinto, pero volver a estar, bueno, en el presente, en el partido. Y lo había pues entrenado con distintas maneras, o antes de ir a dormir, respirar y evitar que mi cabeza se fuera a 1000 sitios. También había probado el tema de la meditación. Antes de los partidos también me gustaba escuchar un poco de música y concentrarme en los instrumentos que estaban sonando para poder, bueno, guiar un poco mi atención. Y es algo que ahora no estoy trabajando muy, bueno, no estoy trabajando de forma más consciente, pero sí que es algo que creo que tiene que ser mucho más habitual. Tú llegas a trabajar con un profesional de psicología a raíz de tus episodios de lesión. ¿Habrías ido antes? ¿Cómo lo habrías gestionado? Si ahora volvieras, ¿cómo lo gestionarías ahora? Porque siempre hablamos, ¿no?, mucho Claro, de que a día de hoy, por ¿no?, el factor tabú o desconocimiento, que la gente todavía vamos al psicólogo, uno, porque nos pensamos que es un problema. Bueno, o sea, la gente se piensa un problema, pero va sobre todo cuando tienes ese problema ahí delante. Sí. No hay un trabajo preventivo a nivel mental cuando es básico, porque vale, tú al final te lesionabas y esa lesión que te imposibilitaba, te impedía hacer tu práctica deportiva como tú querías, te frustraba, te generaba una serie de emociones que te afectaban a nivel mental. Entonces dijiste, vale, psicólogo. Pero haber ido antes o haberlo hecho distinto, ¿te hubiera ayudado? 100%. O sea, es un poco lo que has dicho. Al final, am, igual que entrenamos siempre todo, ujú, o sea, no vas a entrenar justo cuando ves que aquí has fallado. Ujú. O sea, tú tienes que tocar todos los aspectos que te van a hacer ser mejor jugador, mejor equipo, lo que sea. Y hacer
paso previo, pues yo creo que me hubiera ayudado ya a afrontar la lesión de otra manera. No, bueno, que no sea solo estoy intentando todo para volver a estar bien, pues voy a probar esto, Ujú. sino tener ese trabajo previo que en el momento que me encontrase en esa situación, pues me hubiese ayudado igual a no llegar en un nivel tan bajo de confianza de primeras. Bueno, y que tú lo dices ahora, que tú a lo mejor ahora te iría bien seguir haciendo ese trabajo. Exacto. Claro. Y ahora estás bien, estás jugando en tus equipos, en la selección, eres un tío importante, reconocido, con talento, o sea, con un rol top, pero es como, no, tú dirías, a nivel, a ojos de, estoy perfecto, estoy bien, capitán aquí, de ahí, tal, tal, pero mejor hacer ese trabajo no estaría No, de no, o más. sea, de hecho hay momentos que me puede pasar una semana, me puede pasar un entreno de ese día, pues con este tipo de recepción, con este tiro, con algún penalty corner, pues que no te sientes bien y ves que ese día no hay manera y que siempre vuelvo a ese momento de, hostia, es algo que, o sea, tienes que seguir entrenando. Y también tengo amigos que les pasa lo mismo y que sí que, por ejemplo, están yendo a entrenarlo y van al psicólogo, no sé si deportivo o no, ahora mismo no me acuerdo, pero que lo están trabajando porque al final es un problema que está, o sea, muy Claro. presente. Creo que es un tema que cada vez es menos tabú, que se habla más, pero como has dicho tú, que falta dedicarle más atención. Sigue siendo reactivo y Sí, no tan exacto. proactivo. Exacto. Que es Sí. normal, porque a veces tendemos a normalizar las cosas que nos pasan, tendemos a pensar que eso ya pasará, que si es simplemente un mal día, y a veces es solo eso, ¿eh? Que también nos pensamos que a la mínima que tengo un pensamiento hay que ir al Total. psicólogo, tampoco hace falta, pero a veces es ese trabajo de confianza, de entender cómo me siento, por qué me siento así, ¿no? Y saber ponerlo cada cosa en su sitio. Sí, yo creo que eso fundamentalmente, ¿verdad? O sea, el saber ubicarlo y lo que decías, que también es importante, o sea, podemos tener un mal día, pero ya cuando hay cosas que están ahí, no tomarlo de forma reactiva, de que es fundamental. Y tal vez en esa línea, Pepe, entender, ahora ya con todo lo que ha pasado, con cómo estás ahora, todo lo que has ganado, eh, en cuanto a tu proceso, ¿verdad? No solo a los éxitos deportivos, sino a todo tu proceso. También viene la parte esa de mantenerse donde estás, ¿verdad? Y que eh, creo que lo mencionabas también en su momento, la parte que no vemos, ¿verdad? O sea, la parte de cuidar tu tiempo de descanso, cuidar tu alimentación, o sea, toda esa parte, ¿cómo la vas llevando? ¿Cómo ha sido para ti ahora ese mantenerte en donde ya estás y esa gestión que vas haciendo de ese momento? Bueno, o sea, primero tengo la suerte que, o sea, me gusta mucho el deporte y el hockey, entonces estoy constantemente activo. Y luego también un poco lo que me gusta o como me gusta vivir es que no soy de ningún extremo, por así decirlo. Vale. Entonces, igual que sé que tengo que tener la responsabilidad de alimentación cuando toca, descansar cuando toca, recuperarme cuando toca, también siempre tengo mis momentos de comer lo que me Te gusta, permites una de, hamburguesa Claro, y un exacto, helado. de perfecto. un día con los amigos, un día pues lo que sea. Entonces creo que este equilibrio me ayuda mucho a mantener el nivel que tengo que mantener. Porque si, o sea, al menos en mi caso, ¿eh? Si estoy todos los días del año, toda la semana, mm, todo en ese extremo, pues se me haría como mucho más difícil. Vale. Entonces yo con estos pequeños momentos o sea, o sea, quiero el equilibrio, o sea, no me quiero quedar ni con un extremo ni con el otro. Y me gusta mucho esto que estás diciendo porque siempre nos puede pasar que perdemos de vista a la persona y nos enfocamos solo en el deportista de alto rendimiento y que generalmente el alto rendimiento, lo sabemos, es extremo, ¿sí? Requiere muchas veces eh,
que si tienes que entrenar lesionado o te duele o algo, tienes que entrenar. O sea, nos pasamos muchas veces y deja de haber cierto bienestar en ese sentido. Sí, sí. Y un tema que no es el tema de hoy, pero que me gustó que lo dijeras, el tema de la comida, ¿sí? Y hay deportes donde se vuelve también un tema muy restrictivo. Yo lo veía, por ejemplo, en las artes marciales, o lo ves en la escalada, donde El tienes que peso es tener muy poco determinante, peso claro. porque eso te ayuda a rendir mejor y entonces terminamos con trastornos alimentarios y otras Sí. cosas. Y ese equilibrio que creo que es fundamental, ¿verdad? El que te puedas permitir una hamburguesa o un tu pedazo de pizza en algún momento porque te juntas con los amigos o estás fuera de Sí, sí. temporada y Pero, también es el pero momento de esto es descansar, ¿verdad? importantísimo y más allá de tu entorno próximo, poca gente te lo enseña. Porque tú vas al Claro, deporte y dices, alto rendimiento, quiero llegar aquí. Vale, ¿qué tengo que hacer? Esto y esto y esto y esto. Ok, lo hago. Y lo hago a muerte. Y si me sale bien, pero como no, a lo mejor me puedo obsesionar. Tengo que sí, entrenar el doble, tengo que entrenar más, tengo que entrenar más duro. No siempre es clave de éxito. Tengo que comer perfecto. Vale, muy bien, pero el poder irme con los amigos a hacer una hamburguesa no me va a hacer peor. O sea, eso no se equilibra. Y Exacto. hay como todo. Hay gente que sí, sí, vive cómodo con la exigencia y es capaz de llevarlo. por supuesto. Gente que es capaz de ser súper restrictivo y tal, y no les No, supone no, o nada, sea, al les final gusta, están cómodos. es cada uno con lo que le vaya bien. Claro, Pero personal. obviamente tienes que mantener un estándar. Si quieres estar arriba, no puedes estar cada día comiendo pizza. Pero decirle ¿no? a la gente que se puede llegar al alto rendimiento, bueno, que de hecho es una, seguramente es una clave del éxito, el equilibrio. Sí. Y el porcentaje de ese equilibrio no tiene por qué ser 50-50. Seguramente No, no, no. comerás 80-90% muy sano y un 10, un 15, vale, pero tiene que estar. Y cuando esté, que no te sepa mal. Exacto. Porque a veces dices, Sí, vale, sí, me lo permito, pues estoy, es que me comí un hamburguesa. sí, Vale, no te va, ¿no? total. Sí, un poco, o sea, ligado con esto es que al final también tienes que ser consecuente. O sea, si sabes que el jueves vas a tener pues tu día que vas a salir con los amigos, lo que sea, y el viernes entrenas, pues vas a seguir a entrenar al máximo, lo das todo siempre y al final estás tranquilo contigo mismo de, bueno, sí, una hamburguesa, un momento de desconexión, pero es que tú sigues dando el 100 en todos los entrenamientos, a la que sí que empiezas a tener demasiadas desconexiones, demasiadas salidas, hoy no entreno porque tal, Excusas. Claro. entonces sí que el equilibrio ya, en mi caso, ya no es tan bueno. Yo con todo lo que nos has contado, Pepe, te quería preguntar, ¿cómo es Pepe ahora versus hace 4, 5, 6 años? Sobre todo ese episodio de las lesiones recurrentes en los dos primeros... ¿fueron tus dos primeros años en primer equipo? Sí, ¿Vale? Claro, yo tuve la suerte, yo en ese momento estaba en otro club y me acuerdo que en muchos partidos estaba lesionado. Entonces era una suerte. Era una suerte, Pero, ¿vale? pero, ¿en qué ha cambiado Pepe? Sí, ¿en qué ha evolucionado? ¿En qué ha mejorado? yo creo que, o sea, a nivel deportivo y más técnico, táctico, hubo un momento que tuve que aceptar mi situación y que ahora mismo el físico no podía ser algo o no sentía que podía ser algo que me diferenciara de la resta, entonces tuve que buscar otras salidas, adaptarme un poco a cómo me sentía y, y ahora que vuelvo a estar pues más confiado en mi físico, creo que durante todo este camino, lo que me ha ayudado, que antes lo hemos hablado un poco, es salir un poco de esa zona de confort, de buscar otros o de potenciar otros aspectos que antes pues no había ni tocado, como la nutrición, como la psicología, y al final fueron 2 años de mierda, pero 2 años donde he conseguido tocar muchas cosas que ahora mismo me Claro. están sirviendo para mantener el nivel de ahora mismo. Y también a nivel personal, un poco lo que os he dicho, siempre había sido un chico más tímido, que lo sigo siendo en parte, pero que tuve que salir, tuve que buscar soluciones, tuve que hablar con gente que no conocía mucho, pero que me habían recomendado, ostras, habla con él porque ha pasado por lo mismo que estás pasando tú y te puede ayudar. Y me ayudó a salir de esta zona que ahora mismo creo que me queda mucho recorrido aún,
pero que bueno, ha hecho que llegue donde estoy y que esté como estoy ahora mismo. Y te lo resumo en una palabra que lo has dicho y es adaptación. Sí, o sea, creo que eso es. Y es esa parte importante que muchas veces olvidamos, ¿verdad? O sea, de que en realidad te vas adaptando a lo que te tocó sin dejar de trabajar, ¿verdad? Porque tampoco es, bueno, espero a que las cosas Mm. cambien, sino te adaptaste a esta situación, te adaptaste a que no tenías el físico, te adaptaste al tiempo que ibas trabajando, ¿verdad? Entonces, y creo que eso es fundamental para todos, tanto deportistas como cada uno de nosotros, el saber adaptarnos a lo que la vida nos está dando, a lo que el deporte en ese momento te tocó, o sea, te lesionas. eh, yo lo mencionaba mucho cuando yo era entrenador y te lesionabas, en el caso de las artes marciales, una mano, un dedo, un pie, y era bueno, si siempre pateabas con la derecha, pues ahora toca aprender a patear con la izquierda, Exacto. te toca aprender a pegar con la otra mano, o sea, es ese proceso de adaptación que al final también te hace mejor deportista porque vas cubriendo tal vez cosas que antes no entrenabas, que ahora por la lesión o por la razón que fuera, no vas a poder entrenar, pero vas, entrenas esto, vas generando ese equilibrio y que creo que ese sería algo muy destacable en Sí. esto. Y está bien porque lo podemos relacionar con al final el nombre del podcast, ¿no? El juego interno. Y Claro, aquí hemos hablado de gente que nos habla de resiliencia, de ambición, de tal. Y vemos, ¿no?, otro caso de éxito. Al final pues, puede ser un caso de éxito, que te queda mucho todavía por seguir generando éxito. Pues verdad, o sea, selección a nivel club. Y qué distinto es de otros ejemplos también de casos de éxito. O sea, claro. tú te consideras un deportista de alto rendimiento, eso no es una pregunta, es una afirmación. Eres un deportista de alto rendimiento por el nivel al que juegas y por cómo te cuidas. Pero crees que, como decía Carlos, que eres un estilo más, una persona más adaptativa, más de observar dentro de esa paciencia que tienes, me adapto y en esa adaptación voy dando respuesta Sí, y no. sí y no. A ver, el O no. Ajá. sea, no, pero o sea, creo que una de las cosas que me ayuda es esta capacidad de adaptación, pero una de las cosas que también he ido mejorando es tener un poco esa iniciativa de, Claro. bueno, de empezar también a coger este rol que hay veces que es lo que os he dicho, de ser paciente justo me ha llegado en un buen momento, pero de coger estos roles que antes pues hubieran sido más incómodos para mí y los he cogido también porque me gusta. Pero es un poco lo que me está diciendo, que también algunas veces me ha faltado esta iniciativa de cogerlo porque lo quería y no de cogerlo porque Porque lo tenías. quiero, pero porque me llega. Ya, vale. Y en ese sentido, porque es lo que hablabas hace un rato, Albert, y es cuando nosotros hablamos de ese juego interno, que es como en lo que no vemos, en cómo manejamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, así ya como haciendo un global. ¿Cómo crees que es el tuyo? O sea, ¿cómo es tu juego interno, ese manejo que haces de las situaciones a nivel mental, a nivel emocional? ¿Es esa mucha paciencia o la iniciativa? ¿Cómo la gestionas? Uf, complicado. No, yo ha habido momentos antes, sobre todo, o sea, creo que he conseguido pues aceptar un poco como soy o estos pensamientos que tenía y no, en vez de cambiarlos, pues aceptar que los tengo y cómo después pues actuar a, a lo que sea. Antes, yo por ejemplo, o sea, aún antes de cada partido importante con el club o con la selección, estoy nervioso. Pero ya lo sé que me pongo nervioso y ya lo veo como estoy nervioso porque es un partido que me gusta jugar y quiero jugarlo. Y antes era más... No entendías, ¿no? Pero, Sí, Claro, ostras, te porque estoy así, tendría que generaba... estar mucho más tranquilo, claro, porque Sí, ¿por qué me tal. pasa? ¿Qué estoy haciendo Exacto. mal? claro. En cambio, el entenderlo y conocerlo te hace enfocarlo y De, sacarle su parte sí, buena. sí, Sí, de saber que
cuando a un partido quiero jugarlo o sea, tengo ganas de jugar, pues voy a estar nervioso y me sigue pasando y me seguirá pasando. Y también hubo momentos en, bueno, compararme un poco, sobre todo me pasó en el tema de la lesión, de no entender por qué yo hacía Todo lo que hacías. todo lo que hacía Ajá. y seguía sufriendo de lesiones o lo que sea, y pues veía gente que hacía menos o que yo, o sea, yo veía que hacía menos, que al final no estoy las 24 horas con ellos, ¿eh? Claro. Entonces no sé, pero de luego tener esta frustración de por qué, de preguntarme por qué, en vez de focalizarme en yo, o sea, en mi persona. Y Ahí hubo algún momento en que dijiste, vale, ya me sí, centro en lo mío, yo estoy haciendo esto y voy bien. y sí, y me sigue pasando alguna vez, ¿eh? De ver y hostia, y digo, no entiendo nada, pero O sea, que no hace nada, no se lesiona nunca y sí, juega... o yo tengo que estar a 15 minutos calentando Claro. y veo a otro que con un par de toques a la bola ya le Ya sirve. está listo, sí. Pero bueno, al final entendí que es, o sea, cada uno lo suyo. Total. Y yo, pues te tienes que conocer tu cuerpo. Yo tendré mis ventajas y él va a tener las suyas. Y dejar de pensar tanto en lo exterior y ser más consciente de lo mío. Súper. Pepe, el tiempo siempre se nos va voladísimo, pero no queremos irnos sin preguntarte también si tuvieras que dejar algo, algún mensaje, algo en especial que quisieras que llegue a las personas que nos van a escuchar, que están escuchándote y quienes te siguen. ¿Cuál sería ese mensaje? Yo creo que lo que estábamos diciendo justo ahora, que y yo ha habido tiempos que he sido muy partidario de siempre tiene que ser todo positivo, mensajes positivos, pero que viendo un poco o con la poca experiencia que tengo, creo que es más importante aceptar lo negativo y luego ya ver cómo actúas. De que no porque un pensamiento negativo tiene que ser malo, sino saber identificarlo y luego, pues bueno, cómo procedes o cómo te despegas de ese pensamiento. Porque al final cuando solo quieres pensar en algo positivo, a la que te encuentras o a la que te llega en la mente algo negativo, ya tú mismo te estás, mierda, esto no, y entras en un bucle que es malo. Excelente. Sí, sí, perfecto. Pues estamos. Muchísimas gracias, A Pepe. vosotros, Si la gente te quiere seguir, si quiere saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? en Instagram principalmente. Perfecto. Pep Cunil 8. Pepe Cunillo, Pepe cho. Cunil 8. Perfecto. Pues ya está. Lo tenemos Pues nada, entonces. hasta la próxima. Uno más. Agradecer siempre a todo el equipo de Atempo, a Unai Beats que está siempre en la producción y recordarles compartir el episodio si les gustó, seguirnos en todas las plataformas y nada, pues hasta la próxima. Y que les ¿Sí? sea útil. Sobre todo. Aprovechar, ¿no? Sí, sí, Eso es lo tenemos más lo- importante. Esperemos que eso sí. que buscamos, son experiencias reales, compartimos vivencias que alguien habrá vivido de forma similar y que más que ponerle voz, parte pues en sus deportes, en sus sectores, gente que pues lo pueden conocer y yo creo que esto puede ser de mucha utilidad. Perfecto. Genial. Pues bueno, estamos. Que vaya bien. Hasta La pronto. próxima. Muchas gracias.